Hay algo que nadie te va a decir en voz alta, algo que las personas más poderosas del mundo saben y que el resto de la humanidad prefiere ignorar, porque reconocerlo duele demasiado. ¿Alguna vez te preguntaste por qué ciertas personas consiguen todo lo que desean, sin esforzarse más que tú? ¿Por qué algunos entran a una habitación y todos los ojos los siguen? ¿Por qué te has sentido atraído hacia alguien que sabías que era malo para ti y aún así no podías alejarte? No fue magia, no fue suerte, fue psicología. Y hoy, en este video, vamos a hablar de lo que nadie se atreve a nombrar en público, la psicología sombría de la seducción y el poder, el código que Maquiavelo dejó escrito hace siglos, y que los más astutos entre nosotros llevan en la sangre sin haberlo estudiado nunca. Pero antes de continuar, necesito advertirte algo. Lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la forma en que ves a las personas que te rodean y también la forma en que te ves a ti mismo. ¿Estás preparado? Probablemente llegaste aquí pensando que el poder se conquista con fuerza, con dinero, con títulos universitarios o con contactos en los lugares correctos. Error. Eso es lo que te enseñaron. Eso es lo que querían que creyeras. El poder real, el que dura, el que transforma vidas, nunca viene de afuera. Viene de la capacidad de entrar en la mente de otra persona sin que ella lo note. De hacer que alguien tome decisiones que tú ya habías calculado antes de que la conversación. Maquiavelo lo sabía, y por eso lo silenciaron, lo condenaron, lo llamaron el diablo, porque cuando alguien expone las reglas del juego que los poderosos prefieren mantener en secreto, se convierte en el enemigo más peligroso de todos. Pero existe algo aún más profundo aconteciendo aquí, algo que vamos a revelar al final de este video, y que cambiará completamente tu perspectiva sobre todo lo que pensabas saber sobre el poder y la seducción. En los próximos 30 minutos, vas a descubrir 7 mecanismos psicológicos que las personas más influyentes del planeta usan de manera inconsciente o perfectamente consciente para dominar cada interacción, cada negociación. Vas a entender por qué te han seducido personas que no merecían tu atención. Vas a ver con claridad brutal los patrones que han controlado tu vida sin que lo supieras. Y al final, voy a revelarte el principio más oscuro y más poderoso de todos, el que Maquiavelo guardó para las últimas páginas de El Príncipe, el que pocos leen con la atención que merece. Quédate hasta el final, porque ese momento lo cambia todo. Durante siglos, los seres humanos hemos fingido que somos racionales, que tomamos decisiones basadas en la lógica, el análisis y el sentido común. Pero la neurociencia moderna llegó para destruir esa ilusión con datos brutales. El 95% de nuestras decisiones se toman en el inconsciente. El 5% restante es simplemente la historia que nos contamos a nosotros mismos para justificar lo que ya habíamos decidido sin saberlo. Esto significa una cosa, y solo una. Quien controla el inconsciente, controla la decisión. Y quien controla la decisión, controla a la persona. Piensa en la última vez que alguien te convenció de algo sin que sintieras que te estaban persuadiendo. Puede haber sido en una relación, en el trabajo, incluso con un amigo de confianza. Esa sensación de que tú tomaste la decisión, de que fue tuya, y si no lo fue. Pocas personas perciben esto. La mayoría prefiere creer en su propia autonomía. Pero los maestros del poder, los que Maquiavelo describía en sus páginas más oscuras, saben exactamente cómo funciona ese mecanismo. Y lo usan. El silencio incomoda. Esa es la primera verdad que debes grabarte a fuego. Cuando alguien guarda silencio en el momento justo, la otra persona automáticamente empieza a llenar ese vacío, con palabras, con explicaciones, con confesiones que nunca tenía planeado hacer. Hay un político europeo, conocido por sus negociaciones implacables, cuya táctica principal era simple y aterradora. Hacía una propuesta y luego cerraba la boca. El silencio podía durar segundos o varios minutos, pero él no hablaba primero. Nunca. Y en ese silencio, la otra parte siempre cedía.
¿Por qué funciona? Porque el cerebro humano está diseñado para el equilibrio social. El silencio rompe ese equilibrio, genera ansiedad, y la ansiedad nos hace hablar, justificarnos, revelar más de lo que queríamos. La próxima vez que estés en una negociación, en una discusión, en cualquier momento donde sientas la presión de hablar, no lo hagas. Espera, observa, y verás cómo la persona frente a ti empieza a construir su propia trampa con sus propias palabras. Pero el silencio estratégico es solo el primer nivel. Hay algo mucho más sutil, mucho más poderoso y mucho más perturbador que vamos a explorar ahora. Lo que es raro es valioso. Lo que es abundante es ignorado. Esa es una ley primitiva grabada en el cerebro reptiliano de cada ser humano. Las personas más seductoras del mundo no son las más disponibles, son las más escasas, y esa escasez, en muchos casos, es perfectamente construida, calculada, diseñada para activar en ti un mecanismo que no puedes controlar, el deseo de conseguir lo que no puedes tener. Piensa en alguien que alguna vez te atrajo profundamente. ¿Era fácil de alcanzar? ¿Respondía siempre? ¿Estaba siempre disponible? Probablemente no. Y eso, paradójicamente, lo hacía más atractivo. No a pesar de la distancia, sino por ella. Los psicólogos llaman a esto la reactancia psicológica. Cuando sentimos que algo o alguien nos está siendo negado, automáticamente le asignamos un valor mayor. Es involuntario, es instintivo, y los seductores más hábiles lo explotan con una precisión quirúrgica. La persona que siempre está disponible, que siempre responde, que nunca pone resistencia, se vuelve invisible. La persona que habla y desaparece, que te da justo lo suficiente para que quieras más, esa persona vive en tu cabeza aunque no lo invites. Y aquí está el detalle que cambia todo. La escasez no es solo sobre tiempo o presencia, es sobre atención, sobre aprobación, sobre validación. El que contó y cuánto te valida, controla cómo te sientes contigo mismo. Y eso es un poder que muy pocas personas comprenden del todo. Hay personas que, cuando las conoces, sientes que las conociste de toda la vida, que te entienden de una manera que nadie más te ha entendido, que comparten tus valores, tus miedos, tus sueños más profundos. Esa sensación no siempre es coincidencia. A veces, es una técnica. Se llama efecto espejo, y los maestros de la manipulación la dominan como un arte. Consiste en observar a la otra persona con atención extrema, identificar lo que más valora de sí misma, lo que más necesita escuchar, lo que más desea ser reflejado en otro ser humano, y entonces convertirse exactamente en eso. No copian tu forma de hablar, copian tu forma de pensar, no imitan tus gestos, absorben tus creencias, las repiten con palabras distintas, y te devuelven tu propia esencia disfrazada de otro, y tú, sin saberlo, te enamoras de tu propio reflejo. Narciso no murió enamorado de sí mismo por accidente. Murió porque nadie le había dicho que el amor que sentía no era amor. Era un espejo. Pocas personas perciben esto mientras está ocurriendo. Y ese es precisamente el peligro, porque cuando alguien se convierte en tu espejo, te da todo lo que siempre quisiste, pero no te da nada real, y cuando ese espejo desaparece, la sensación de vacío es devastadora. Pero esto no es ni la parte más importante. Lo que viene ahora toca algo mucho más primitivo, mucho más profundo en la naturaleza humana. Nadie debería necesitar sufrir para sentirse vivo. Y, sin embargo, el dolor une a las personas de una manera que el placer nunca logrará igualar. Los psicólogos han documentado un fenómeno perturbador en relaciones tóxicas. Cuanto más daño hace una persona, más fuerza tiene sobre la otra, no a pesar del dolor que causa. Por el dolor que causa, el cerebro, desesperado por recuperar el equilibrio emocional, vuelve obsesivamente hacia la fuente del dolor buscando resolución. Y esa búsqueda crea una dependencia química real, tan poderosa como cualquier adicción. Existe un patrón que los manipuladores más avanzados conocen bien. Se llama el ciclo de refuerzo intermitente. Funciona así.
Te dan amor, atención, validación. Luego, sin razón aparente, lo retiran. Después vuelven, más intensos que antes. Y ese ciclo irregular, impredecible, crea en el cerebro la misma respuesta química que crea una máquina tragamonedas. No sabes cuándo va a volver el premio, pero sabes que puede volver, y esa incertidumbre te mantiene atado, esperando, girando la manivela una vez más. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil alejarte de alguien que te hace daño? Ya tienes la respuesta. No es debilidad, y alguien, en algún momento, activó ese mecanismo en ti de manera deliberada o inconsciente, pero igualmente efectiva. Y aquí está algo que muy pocos se atreven a admitir. Algunas personas que creen ser víctimas de este ciclo, en otras relaciones, lo están aplicando, porque el dolor enseña sus propias lecciones, aunque nadie te lo explique con palabras. Maquiavelo escribió algo que los historiadores han citado durante 5 siglos, y que sigue siendo igual de verdadero hoy. Escribió que el príncipe debe aprender a usar tanto la ley como la fuerza. La ley para los tiempos de calma, la fuerza para los tiempos de caos. Pero añadió algo que pocos recuerdan: también debe saber cuándo parecer lo que no es. La máscara social no es mentira, es estrategia. Es la comprensión de que el mundo no juzga lo que eres. Juzga lo que proyectas. Las personas más poderosas que existen no son las más auténticas, son las más hábiles en mostrar exactamente lo que cada audiencia necesita ver en el momento preciso. Ante sus superiores, son humildes. Ante sus iguales, son cómplices. Ante sus subordinados, son inspiradores. Y en privado, son algo distinto a todo eso. No necesariamente malo, simplemente diferente, más complejo, más real. Hay una diferencia crucial entre manipulación y adaptación. La manipulación busca dañar. La adaptación busca sobrevivir. Los maestros del poder saben la diferencia y operan en el espacio que hay entre las dos. Pero existe algo aún más profundo aconteciendo, porque quien usa la máscara durante demasiado tiempo empieza a olvidar cuál era su verdadero rostro. Y ese es el precio silencioso del poder que nadie menciona. La información es moneda. Y como toda moneda, quien controla su distribución, controla el mercado. Los seductores del poder no comparten todo lo que saben. Comparten exactamente lo que necesitas saber para que tomes las decisiones que ellos ya calcularon. No te mienten, necesariamente. Simplemente administran la verdad con una precisión que haría envidia a cualquier editor. Piensa en los grandes líderes políticos, en los CEO de empresas billonarias, en los estrategas militares. Todos comparten una característica: escuchan más de lo que hablan, preguntan más de lo que responden y acumulan información sobre las personas que los rodean con la paciencia de un cazador que sabe que el momento correcto siempre llega. Sun Tzu, contemporáneo filosófico de Maquiavelo en la tradición del pensamiento estratégico, lo dijo de forma perfecta: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y ganarás 100 batallas. El problema es que la mayoría de las personas pasan su vida entera sin conocerse a sí mismas, y eso las deja vulnerables ante cualquiera que haya hecho ese trabajo. El conocimiento que tienes sobre otra persona es poder. El conocimiento que esa persona tiene sobre ti es vulnerabilidad. Y en cada conversación, en cada relación, hay una transferencia de poder ocurriendo constantemente, aunque nadie la nombre. Y lo que acontece después de entender esto sorprende a la mayoría, porque empiezas a escuchar las conversaciones de manera diferente. Empiezas a preguntarte no qué te están diciendo, sino qué no te están diciendo. Y esa pregunta, una vez que la haces, no puedes dejar de hacerla. Y llegamos al séptimo mecanismo, el más poderoso, el más suave, el más devastador de todos. El ser humano tiene una necesidad primaria que va más allá del amor, más allá del dinero, más allá del reconocimiento social. La necesidad de sentirse especial, de sentir que fue elegido, que entre todos los posibles, alguien lo vio a él y decidió que valía la pena. Los grandes seductores, los que permanecen en la memoria de las personas durante décadas,
No son los más guapos, ni los más inteligentes, ni los más exitosos. Son los que logran que cada persona que está frente a ellos sienta que es la única persona en el mundo que importa en ese momento. Lo hacen con contacto visual sostenido, con preguntas que demuestran que escucharon lo que nadie más escuchó, con recordar detalles que parecen insignificantes pero que, cuando los nombran, te hacen sentir visto de una manera que pocas personas te han hecho sentir. Y esa sensación de ser elegido, de ser visto, de ser el centro del universo de alguien aunque sea por un instante, activa en el cerebro la misma respuesta que activa la heroína. Dopamina pura, sin filtros. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida buscando esa sensación? ¿Cuántas veces has seguido a alguien? ¿Has invertido tiempo, energía, amor, porque te hacía sentir así? El poder de hacer que alguien se sienta elegido es el arma de seducción más antigua del mundo, y quien la domina no necesita ninguna otra. Ahora necesito detenerme, porque hasta este punto del video hemos hablado de cómo otros te manipulan, te seducen, te controlan. Hemos analizado los mecanismos con la distancia cómoda de quien estudia un fenómeno desde afuera, pero aquí está la revelación que prometí al principio, la que cambia todo. Tú ya usas todos estos mecanismos, siempre los has usado, no de manera consciente quizás, no con la precisión de alguien que los ha estudiado, pero los usas, porque son parte de la naturaleza humana, no excepciones a ella. El día que llegaste tarde a una cita sin avisar y la otra persona se preocupó, creaste escasez. El día que no respondiste un mensaje de inmediato porque necesitabas espacio, usaste el silencio estratégico. El día que sonreíste de cierta manera, que usaste las palabras correctas, que te presentaste de la mejor versión posible, usaste la máscara social. La pregunta no es si usas estas herramientas. La pregunta es si las usas con conciencia o sin ella, si las usas para protegerte o para destruir, si las entiendes o si te controlan. Maquiavelo no era el diablo, era un espejo, y lo odiaban exactamente por eso, porque nadie quiere ver con tanta claridad lo que realmente somos. Y ahora llegamos al principio más oscuro, que prometí desde el principio. Maquiavelo escribió en El Príncipe una frase que durante siglos ha sido malinterpretada. Escribió que es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambos. La mayoría la leyó como una invitación a la crueldad, una justificación del miedo como herramienta de dominación, pero esa lectura es superficial y equivocada. Lo que Maquiavelo estaba diciendo es esto: el amor depende del otro. El amor es una emoción que alguien te da o te quita, según su propio estado emocional, sus propias circunstancias, sus propios caprichos. No puedes controlarlo, no puedes garantizarlo, pero el respeto, la presencia, la influencia que genera en otros una persona que sabe quién es, que no necesita la aprobación de nadie, que actúa desde sus propias convicciones aunque el mundo no esté de acuerdo. Eso sí puedes cultivarlo, eso sí puedes construirlo, y eso sí perdura. El poder real no se conquista dominando a otros, se conquista dominando la necesidad de ser dominado por la opinión de otros. La seducción más poderosa del universo no es la que ejerces sobre alguien más, es la que ejerces sobre ti mismo. La capacidad de elegir quién quieres ser, de actuar desde ese lugar con consistencia, sin importar lo que el mundo diga, lo que el mundo juzgue, lo que el mundo espere de ti. Eso es lo que Maquiavelo entendió y que sus contemporáneos nunca quisieron escuchar. El código no era para los príncipes de entonces, era para los individuos que se negaran a ser gobernados por sus propios miedos. El mundo está lleno de personas que esperan ser elegidas, esperan ser vistas, esperan que alguien les conceda el permiso de ser lo que siempre supieron que podían ser. Y mientras esperan, los que conocen el código avanzan, no porque sean más inteligentes, no porque sean más fuertes, sino porque decidieron, en algún momento que nadie más vio, que no iban a seguir siendo gobernados por fuerzas que ni siquiera podían nombrar. La psicología sombría no es oscura porque sea mala,
Es oscura porque nos obliga a mirar partes de nosotros mismos que preferíamos dejar en la penumbra. El poder, la seducción, la influencia, no son privilegios de unos pocos elegidos, son habilidades. Y como toda habilidad, se aprenden, se practican, se dominan. Maquiavelo escribió El Príncipe en un momento de exilio, de humillación, de pérdida total. Lo escribió no para los que ya tenían el poder. Lo escribió para los que lo habían perdido todo y necesitaban entender las reglas del juego para volver. Y tú estás aquí, en este momento, escuchando estas palabras, porque algo en ti sabe que las reglas del juego existen y que ya es tiempo de aprenderlas. Antes de irte, quiero que te hagas una sola pregunta. Una sola. De todo lo que escuchaste hoy, ¿cuál de estos mecanismos está operando en tu vida en este momento, sin que tú lo hayas elegido conscientemente? No lo respondas en voz alta, no lo respondas aquí. Respóndelo en silencio, en ese espacio donde nadie más puede escucharte, porque esa respuesta, sea cual sea, es el primer paso hacia el código que hemos explorado hoy. El primer paso hacia una forma de vivir donde tú eliges las reglas, donde tú decides qué mostrar y qué guardar, donde la seducción y el poder dejan de ser cosas que te pasan y se convierten en herramientas que tú empuñas. Este video movió algo en ti. Si sentiste en algún momento que alguien por fin estaba diciendo lo que nadie más se atrevía a decir, compártelo, no por mí, por la persona en tu vida que también necesita escuchar esto. Y si quieres ir más profundo, si quieres explorar el código completo, las herramientas, los principios aplicados a situaciones reales de la vida cotidiana, la descripción tiene todo lo que necesitas. Ahí encontrarás el camino. El poder siempre ha existido. La diferencia es quién decide usarlo. Hasta la próxima.